Su marido llegó con la amante al divorcio, pero un video de la esposa lo dejó de rodillas. El cielo de la Ciudad de México amanecía gris aquel martes de octubre, como si presintiera la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Elena Morales. Desde la ventana de su oficina en el piso 23 de la Torre Ejecutiva, en Polanco, Elena observaba el tráfico matutino mientras sostenía su segunda taza de café. A sus 38 años, había construido una carrera sólida como arquitecta, especializándose en proyectos residenciales de lujo. Su firma, Morales y Asociados, era reconocida en toda la ciudad por su innovación y atención al detalle. Pero esa mañana, Elena no podía concentrarse en los planos que tenía sobre su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los mensajes en su teléfono, esperando alguna señal de Ricardo, su esposo de 15 años. Llevaba 3 días sin dormir en casa, alegando que tenía un caso importante que requería su atención completa. Señora Morales, la voz de su asistente, Carmen, interrumpió sus pensamientos. ¿Está todo bien? La veo preocupada. Elena forzó una sonrisa y asintió. Sí, Carmen. Solo estoy un poco cansada. ¿Podrías traerme los archivos del proyecto Torres del Sol? Carmen, una mujer de mediana edad que había trabajado con Elena durante 8 años, la conocía lo suficiente como para saber que algo más profundo la perturbaba. Sin embargo, respetó su privacidad y se dirigió a buscar los documentos solicitados. Elena regresó su atención a la ventana, recordando los días cuando Ricardo y ella solían desayunar juntos antes de ir al trabajo. Ricardo Mendoza era un abogado exitoso, socio principal del bufete Mendoza Herrera & Partners, especializado en derecho corporativo. Habían construido juntos un imperio, una hermosa casa en Las Lomas, 2 automóviles de lujo y una vida social envidiable en los círculos más exclusivos de la ciudad. El timbre del teléfono interrumpió sus recuerdos. Era Sofía, su mejor amiga desde la universidad. Elena, ¿tienes tiempo para almorzar hoy? Necesito hablar contigo sobre algo importante. La voz de Sofía sonaba tensa, lo que inmediatamente alertó a Elena. Sofía trabajaba como periodista de investigación para uno de los periódicos más prestigiosos del país y rara vez sonaba nerviosa. Claro, Sofía. ¿Qué tal en la hacienda a las 2? Perfecto. Elena, trae paciencia. Lo que tengo que decirte no será fácil. El corazón de Elena se aceleró. Tenía una sospecha de lo que Sofía podría querer discutir, pero prefirió no adelantarse a los hechos. Las horas pasaron lentamente. Elena intentó concentrarse en su trabajo, revisando los diseños para un complejo residencial en Santa Fe, pero su mente divagaba constantemente. A las 1:30 p.m. se dirigió al restaurante, ubicado en la zona rosa, un lugar que frecuentaba con Ricardo durante sus primeros años de matrimonio. Sofía ya estaba esperando en una mesa discreta cerca del fondo del restaurante. Su expresión seria confirmó los peores temores de Elena. Elena, no sé cómo decirte esto, comenzó Sofía después de los saludos iniciales. Pero como tu amiga siento que necesitas saberlo. Elena respiró profundamente. Dime, Sofía, ¿es sobre Ricardo? Sofía asintió y sacó su teléfono móvil. Ayer estuve en el Hotel Presidente Intercontinental haciendo una entrevista. Cuando terminé, vi a Ricardo saliendo del elevador, pero no estaba solo. Elena sintió como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. ¿Con quién estaba? Con una mujer joven, rubia, muy bien vestida. Se veían íntimos. Elena, se besaron en el lobby antes de separarse. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Elena como un eco distante. Había sospechado algo durante meses. Ricardo llegaba tarde a casa, olvidaba fechas importantes y había notado gastos extraños en sus tarjetas de crédito. Pero una parte de ella había esperado estar equivocada. ¿Pudiste ver quién era ella?, preguntó Elena con voz apenas audible. No la reconocí, pero logré tomarle una foto discreta. Sofía mostró su teléfono. En la imagen, Elena pudo ver claramente a Ricardo besando a una mujer rubia que le resultaba vagamente familiar. Dios mío, murmuró Elena, cubriendo su rostro con las manos. Es Valeria, su secretaria. Trabaja en su bufete desde hace 2 años. Sofía tomó la mano de su amiga. Elena, lo siento mucho.
Debatí si decírtelo o no, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Elena levantó la cabeza, y Sofía pudo ver una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. Gracias por decírmelo. Necesitaba confirmarlo. ¿Qué vas a hacer? Elena permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Primero necesito estar completamente segura. Luego, bueno, Ricardo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después del almuerzo, Elena regresó a su oficina con la mente más clara de lo que había estado en meses. La incertidumbre había sido reemplazada por una resolución fría y calculada. Se dirigió a su computadora y comenzó a investigar. Revisó los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito compartidas y encontró un patrón perturbador. Gastos en restaurantes caros durante las horas de trabajo, compras en tiendas de ropa femenina de lujo y pagos en hoteles de 5 estrellas. Todo coincidía con los días en que Ricardo alegaba estar trabajando hasta tarde. Carmen tocó la puerta de su oficina. Señora Morales, su esposo está en línea 1. Elena miró el teléfono por un momento antes de contestar. Dile que estoy en una reunión importante y que lo llamaré más tarde. ¿Está segura? Dice que es urgente. Estoy segura, Carmen, gracias. Elena sabía que no estaba lista para confrontar a Ricardo todavía. Necesitaba más información, más pruebas. Si iba a enfrentar esta situación, lo haría con todas las cartas sobre la mesa. Esa tarde, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Contactó a un investigador privado recomendado por uno de sus clientes, un hombre discreto llamado Miguel Santos, especializado en casos de infidelidad matrimonial. Señora Morales, dijo Miguel durante su encuentro en un café discreto en La Condesa, entiendo su situación. Necesito que me proporcione toda la información que tenga sobre los horarios de su esposo, lugares que frecuenta y cualquier detalle que pueda ser relevante. Elena le entregó una carpeta con información detallada sobre Ricardo, su rutina diaria, sus contactos profesionales y las evidencias financieras que había recopilado. ¿Cuánto tiempo cree que necesitará?, preguntó Elena. Dependiendo de qué tan cauteloso sea su esposo, podría tomar entre 1 y 2 semanas obtener evidencia sólida. Mi honorario es de 50,000 pesos por semana, más gastos. Elena asintió. El dinero no era problema. Había mantenido sus finanzas separadas de las de Ricardo desde el principio de su matrimonio. Una decisión que ahora agradecía. Cuando Elena llegó a casa esa noche, encontró a Ricardo en su estudio, revisando documentos legales. La casa, una hermosa residencia de estilo colonial en las lomas de Chapultepec, de repente se sentía fría y extraña. «Hola, amor», dijo Ricardo sin levantar la vista de sus papeles. «¿Cómo estuvo tu día?» Elena lo observó por un momento, notando detalles que antes había pasado por alto. Su cabello estaba demasiado arreglado para alguien que había estado trabajando todo el día, y llevaba puesta una corbata que ella no reconocía. «Bien», respondió simplemente. «¿Cenarás en casa?» «Sí, pero tengo que salir nuevamente en 1 hora. Tengo una reunión con un cliente importante». Elena asintió y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba una cena ligera, reflexionó sobre los 15 años que había pasado con este hombre. Habían compartido sueños, construido una vida juntos, y ella había creído que eran un equipo. Ahora, esa creencia se desmoronaba como un castillo de naipes. Durante la cena, Ricardo parecía distante, revisando constantemente su teléfono móvil. Elena notó que lo mantenía boca abajo sobre la mesa, algo que nunca había hecho antes. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Elena, probando las aguas. «Sí, solo un caso complejo. Podría tomar algunas semanas resolver todo». Elena sabía que estaba mintiendo. Después de 15 años de matrimonio había aprendido a leer las señales de Ricardo, la forma en que evitaba el contacto visual, cómo sus respuestas eran vagas y evasivas, y la tensión en sus hombros. Después de la cena, Ricardo se cambió de ropa, eligiendo una camisa que Elena le había regalado para su cumpleaños. El gesto se sintió como una bofetada. «No me esperes despierta», le dijo besándola en la mejilla. «Probablemente llegue muy tarde». Elena lo vio partir desde la ventana de su dormitorio. Su auto, un BMW negro, desapareció en la noche.
llevándose consigo los últimos vestigios de la inocencia de Elena sobre su matrimonio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 3:00 am, cuando finalmente escuchó el sonido del motor del auto de Ricardo en la entrada. Lo observó desde la ventana mientras se bajaba del vehículo, notando que se tomó un momento para arreglar su apariencia antes de entrar a la casa. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Elena mantenía una fachada de normalidad mientras internamente se preparaba para lo que estaba por venir. Miguel Santos la contactaba regularmente con actualizaciones sobre su investigación. «Señora Morales», le dijo Miguel durante una llamada telefónica al cuarto día, «he confirmado que su esposo se encuentra regularmente con la mujer de la foto en diferentes ubicaciones. Tengo evidencia fotográfica y videográfica de sus encuentros». Elena sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio por saber que no había estado imaginando cosas, y dolor por la confirmación de que su matrimonio había terminado. ¿Qué tipo de evidencia tiene? Fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles, videos de comportamiento íntimo en restaurantes, y registros de reservaciones de hotel a nombre de su esposo. También he descubierto algo más que podría ser de su interés. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué es? Su esposo ha estado utilizando fondos de su bufete para financiar estos encuentros. También he encontrado evidencia de que ha abierto cuentas bancarias separadas y ha estado transfiriendo dinero a cuentas offshore. Esta revelación golpeó a Elena como un rayo. No solo Ricardo la había traicionado emocionalmente, sino que también había estado cometiendo irregularidades financieras. «Miguel, necesito que documente todo esto con el mayor detalle posible. Podría necesitar esta información para propósitos legales». «Entendido, señora Morales. Tendré un informe completo listo para usted la próxima semana». Mientras tanto, Elena comenzó a prepararse para lo inevitable. Contactó a un abogado especializado en divorcios, la licenciada Patricia Vega, reconocida por su habilidad para manejar casos de alto perfil. «Señora Morales», le dijo Patricia durante su consulta inicial, «basándome en lo que me ha contado, usted tiene bases sólidas para un divorcio por causal. La infidelidad combinada con las irregularidades financieras podría resultar en una división de bienes muy favorable para usted». Elena asintió, pero en su mente ya estaba formando un plan más elaborado. Si Ricardo quería jugar sucio, ella le mostraría lo que era realmente jugar en las grandes ligas. Una semana después, Elena recibió el informe completo de Miguel Santos. El documento de 40 páginas contenía evidencia irrefutable de la infidelidad de Ricardo, incluyendo fotos, videos, registros de hotel y un análisis detallado de sus actividades financieras irregulares. Pero lo que más impactó a Elena fue la sección final del informe. Miguel había descubierto que Ricardo había estado lavando dinero a través de su bufete, utilizando casos ficticios para justificar transferencias de dinero de clientes que operaban en el límite de la legalidad. «Esto es mucho más serio de lo que pensé», murmuró Elena mientras revisaba la documentación. Esa noche Ricardo llegó a casa inusualmente temprano. Elena estaba en la sala leyendo un libro cuando él entró. «Elena, necesitamos hablar», dijo Ricardo con una seriedad que ella no había escuchado en años. Elena cerró su libro y lo miró. «¿Sobre qué?» Ricardo se sentó en el sofá frente a ella, evitando el contacto visual. «Nuestro matrimonio no está funcionando. Creo que ambos lo sabemos». Elena sintió una calma extraña. Había esperado este momento durante semanas. «¿Qué estás tratando de decir, Ricardo? Creo que deberíamos separarnos. He hablado con mi abogado y...» «¿Tu abogado?» Elena interrumpió. «¿No crees que deberíamos discutir esto entre nosotros primero?» Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. «Elena, sé que esto es difícil, pero ya no soy feliz. Necesito un cambio en mi vida». Elena lo observó caminar, notando la tensión en sus movimientos. «¿Y qué hay de nuestros 15 años juntos? ¿Qué hay de todos los planes que hicimos?» «La gente cambia, Elena. No somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos». Elena se levantó lentamente del sofá. «Tienes razón, Ricardo. La gente cambia. Algunos desarrollan nuevos intereses, nuevas aficiones». Ricardo se detuvo y la miró. Había algo en el tono de Elena que lo alertó. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada en particular».
respondió Elena con una sonrisa fría. Solo que tienes razón. Tal vez sea hora de que cada uno siga su propio camino. Ricardo parecía desconcertado por la facilidad con la que Elena había aceptado su propuesta. Había esperado lágrimas, súplicas, o al menos una pelea. La calma de Elena lo inquietaba. Bien, dijo finalmente. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para discutir los términos. Por supuesto, respondió Elena. Estoy segura de que encontraremos una solución justa para ambos. Después de que Ricardo subiera a su estudio, Elena se dirigió a su propia oficina en casa. Abrió su laptop y comenzó a redactar un email a Patricia Vega, adjuntando el informe de Miguel Santos. Patricia, escribió, como discutimos, mi esposo ha solicitado el divorcio. Adjunto el informe completo de la investigación. Creo que estamos listos para proceder. Sin embargo, hay algunas irregularidades financieras que podrían requerir la atención de las autoridades competentes. Elena sabía que estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la carrera y el futuro de Ricardo. Pero después de 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de confiar en él completamente, Ricardo había elegido traicionarla de la manera más cruel posible. Al día siguiente, Elena recibió una llamada de Patricia Vega. Elena, he revisado el informe. Esto es mucho más serio de lo que inicialmente pensé. Las actividades de su esposo podrían constituir delitos financieros. ¿Está preparada para las consecuencias de hacer esto público? Elena miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía ante ella. Patricia, mi esposo tomó la decisión de destruir nuestro matrimonio. Ahora debe enfrentar las consecuencias de todas sus acciones. Entiendo. Procederé a presentar la demanda de divorcio, pero también recomiendo que reportemos las irregularidades financieras a las autoridades competentes. Haga lo que considera correcto desde el punto de vista legal, respondió Elena. Yo solo quiero que la verdad salga a la luz. Mientras terminaba la llamada, Elena sintió una mezcla de tristeza y liberación. La mujer que había sido durante 15 años, la esposa confiada y devota, estaba muriendo. En su lugar, estaba naciendo una mujer más fuerte, más independiente y definitivamente más sabia. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada de Carmen. Señora Morales, hay un hombre aquí que dice ser abogado de su esposo. Quiere hablar con usted. Elena frunció el ceño. Dijo cuál es su nombre. Licenciado Herrera, del bufete de su esposo. Elena conocía a Herrera, el socio de Ricardo. Su presencia en su oficina era inusual e inquietante. Hazlo pasar, Carmen. Herrera entró a la oficina con una expresión seria. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y un traje impecable. Elena, espero que no te importe que haya venido sin avisar. Para nada, Herrera. ¿En qué puedo ayudarte? Herrera se sentó frente al escritorio de Elena, claramente incómodo. Elena, Ricardo me pidió que hablara contigo sobre los términos del divorcio. Él quiere que todo se maneje de manera discreta y amigable. Elena estudió la expresión de Herrera. Había algo más que no estaba diciendo. ¿Qué propone exactamente? Ricardo está dispuesto a ser generoso. Te quedarías con la casa, tu práctica y una suma considerable de dinero. A cambio, él espera que el proceso sea rápido y sin complicaciones. Elena sonrió. ¿Sin complicaciones? ¿Eso qué significa exactamente? Herrera se movió incómodamente en su silla. Significa que esperamos que no haya investigaciones innecesarias sobre las finanzas del bufete o actividades personales. Elena sintió una satisfacción fría. Ricardo estaba preocupado. Sabía que había cometido errores y estaba tratando de minimizar el daño. Herrera, dijo Elena lentamente, dile a Ricardo que estoy dispuesta a discutir términos razonables. Pero cualquier acuerdo debe basarse en la transparencia total. ¿Qué quieres decir con transparencia total? Quiero decir que todos los activos financieros, todas las cuentas, todas las transacciones, deben estar sobre la mesa. No habrá secretos. Herrera asintió, pero Elena pudo ver la preocupación en sus ojos. Se lo comunicaré a Ricardo. Después de que Herrera se fue, Elena se quedó en su oficina planificando sus próximos movimientos. Sabía que Ricardo intentaría controlar la narrativa,
pero ella tenía cartas que él no sabía que existían. Esa noche, Elena tuvo una conversación con Sofía. ¿Estás segura de que quieres ir por este camino?, le preguntó Sofía. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Sofía, mi matrimonio terminó el momento en que Ricardo decidió traicionarme. Ahora se trata de justicia. Entiendo, pero las consecuencias podrían ser devastadoras para él. Elena miró a su amiga con determinación. Ricardo tuvo 15 años para ser honesto conmigo. Tuvo múltiples oportunidades para terminar nuestro matrimonio de manera honorable. En lugar de eso, eligió mentir, engañar y aparentemente cometer delitos financieros. Las consecuencias son el resultado de sus propias acciones. Al día siguiente, Elena recibió los documentos oficiales de divorcio. Ricardo había procedido rápidamente, confirmando sus sospechas de que había estado planeando esto durante algún tiempo. Pero lo que más la sorprendió fue descubrir que Ricardo había solicitado una división de bienes que le daba a él una porción significativa de los activos de Elena, incluyendo participación en su firma de arquitectura. «Esto es increíble», le dijo Elena a Patricia Vega durante una llamada telefónica. «No solo me traicionó, sino que ahora quiere quitarme mi empresa. Elena, esto es típico en divorcios donde hay mucho dinero involucrado, pero basándome en la evidencia que tenemos, podemos contrarrestar estas demandas efectivamente. ¿Cuándo será la audiencia?». «En 2 semanas. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. He estado investigando las actividades de su esposo, y creo que hemos encontrado algo que podría cambiar completamente el curso de este caso». Elena sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué es?». «Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana?». Esa noche Elena se quedó despierta hasta tarde, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando, pero también sabía que no se rendiría sin luchar. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, se encontró con Elena en la cocina, preparando té. «Elena, recibí una llamada de mi abogado. Dice que tu abogado ha sido poco cooperativo». Elena lo miró con calma. «¿Poco cooperativo en qué sentido?». «Están haciendo preguntas sobre aspectos financieros que no son relevantes para el divorcio». «Ricardo, si no hay nada que ocultar, ¿por qué te preocupan las preguntas?». Ricardo se acercó a ella, y por primera vez en meses, Elena pudo ver miedo en sus ojos. «Elena, espero que podamos manejar esto como adultos civilizados. Hay cosas que podrían complicarse innecesariamente». Elena tomó un sorbo de su té, manteniendo la compostura. «Ricardo, yo siempre he sido civilizada. La pregunta es, ¿tú has sido honesto?». Ricardo permaneció en silencio por un momento, estudiando la expresión de Elena. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. «Buenas noches, Elena», dijo finalmente dirigiéndose hacia las escaleras. «Buenas noches, Ricardo. Que tengas dulces sueños». Mientras Elena escuchaba los pasos de Ricardo subiendo las escaleras, sintió una mezcla de tristeza y anticipación. La mujer que había sido durante 15 años estaba desapareciendo, y en su lugar estaba emergiendo alguien más fuerte, más determinada y definitivamente más peligrosa. La reunión con Patricia Vega al día siguiente revelaría secretos que cambiarían todo el juego. Elena había iniciado esta batalla para recuperar su dignidad, pero ahora se daba cuenta de que estaba luchando por algo mucho más grande: la justicia. El juego apenas estaba comenzando, y Elena tenía la intención de jugarlo hasta el final. La oficina de Patricia Vega se encontraba en el piso 32 de la Torre Reforma, con una vista panorámica de la Ciudad de México que normalmente habría impresionado a Elena. Pero esa mañana de viernes, su atención estaba completamente enfocada en los documentos que la abogada había extendido sobre la mesa de juntas. «Elena», comenzó Patricia, ajustando sus lentes mientras organizaba los papeles. «Lo que voy a mostrarle cambiará completamente la estrategia de su caso. Pero también quiero que entienda que una vez que procedamos con esta información, no habrá vuelta atrás». Elena se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. «Patricia, después de lo que he descubierto en las últimas semanas, creo que estoy preparada para cualquier cosa». «Muy bien.
Patricia abrió una carpeta gruesa y sacó una serie de documentos bancarios. Trabajando con un contador forense, hemos rastreado las transacciones financieras de su esposo durante los últimos 3 años. Lo que encontramos es perturbador. Elena tomó los documentos, sus ojos escaneando rápidamente las cifras. ¿Qué estoy viendo exactamente? Ricardo ha estado desviando fondos de su bufete hacia cuentas personales offshore. Pero eso no es todo. También ha estado utilizando dinero de los fideicomisos de clientes para financiar su estilo de vida alterno. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás diciendo que ha estado robando dinero de sus clientes? No solo eso. Hemos encontrado evidencia de que ha estado involucrado en un esquema de lavado de dinero bastante sofisticado. Algunos de sus clientes no son exactamente legítimos. Patricia señaló una serie de transferencias que databan de los últimos 2 años. Mire estas transacciones. Coinciden exactamente con los periodos en que usted notó que Ricardo estaba ausente de casa con más frecuencia. Elena estudió los números, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la incredulidad. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Hasta ahora, hemos identificado más de 15 millones de pesos en transacciones irregulares. Pero Elena, hay algo más que necesita saber sobre la señorita Valeria Herrera. ¿Herrera? ¿Está relacionada con el socio de Ricardo? Patricia asintió gravemente. Es su sobrina. Y resulta que ella no es solo una secretaria. Valeria es licenciada en Administración de Empresas, y hemos encontrado evidencia de que ha estado ayudando a Ricardo a estructurar estas transacciones. Elena se recostó en su silla, sintiendo como si el mundo se tambalease a su alrededor. ¿Quieres decir que esto ha sido planificado? Exactamente. Valeria fue colocada estratégicamente en el bufete hace 2 años. Su relación con Ricardo no es solo personal, es criminal. Elena cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de la traición. No solo había sido engañada emocionalmente, sino que había sido parte de un elaborado esquema criminal sin saberlo. Patricia, ¿qué significa esto para el divorcio? Significa que tenemos un caso sólido no solo para el divorcio, sino para acciones legales adicionales. Pero Elena, también significa que Ricardo está en serios problemas legales. Una vez que presentemos esta evidencia, las autoridades tendrán que intervenir. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad bulliciosa abajo. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que procedamos con la presentación de la evidencia en la audiencia de divorcio. Esto no solo garantizará que usted obtenga una división favorable de bienes, sino que también protegerá sus activos personales de cualquier responsabilidad legal que pueda surgir de las actividades de Ricardo. Elena se volteó hacia Patricia. ¿Cuándo es la audiencia? En 1 semana. Pero Elena, hay algo más que necesita considerar. He estado investigando las finanzas de su propia empresa, y afortunadamente, no hay conexiones con las actividades de Ricardo. Sus activos están completamente separados y protegidos. Elena sintió un alivio momentáneo. Gracias a Dios que mantuve mis finanzas separadas. Fue una decisión muy inteligente. Ahora, hablemos de la estrategia para la audiencia. Mientras Patricia explicaba los detalles legales, Elena sintió cómo se cristalizaba en su mente un plan que iba más allá de simplemente ganar el divorcio. Ricardo había jugado un juego peligroso, y ahora era el momento de que enfrentara las consecuencias. Esa tarde, Elena regresó a su oficina con una determinación renovada. Carmen la saludó con una expresión preocupada. Señora Morales, han llamado varias veces del bufete de su esposo. Parecían urgentes. Elena sonrió fríamente. Carmen, a partir de ahora, todas las llamadas del bufete de mi esposo deben ser dirigidas directamente a la licenciada Patricia Vega. Aquí está su número. Por supuesto, señora. También, llegó este sobre para usted esta mañana. Elena tomó el sobre, reconociendo inmediatamente la letra de Ricardo. Dentro encontró una carta que la hizo hervir de rabia. Elena, había escrito Ricardo, espero que podamos resolver nuestras diferencias de manera civilizada. He instruido a mi abogado para que prepare una propuesta generosa de división de bienes. Creo que es importante que mantengamos la privacidad de nuestros asuntos personales. Espero tu comprensión. Ricardo. Elena rompió la carta en pedazos y la tiró a la basura.
La arrogancia de Ricardo era asombrosa. Incluso ahora, cuando estaba a punto de ser expuesto, seguía tratando de manipular la situación. Su teléfono sonó. Era Miguel Santos, el investigador privado. Señora Morales, tengo información adicional que podría ser crucial para su caso. ¿Qué has encontrado, Miguel? He estado monitoreando las actividades de su esposo y la señorita Herrera. Ayer se reunieron en el Hotel Four Seasons con un hombre que nuestras fuentes identifican como Francisco Medina, conocido por sus conexiones con actividades de dudosa reputación. Elena sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de actividades? Inversiones en negocios que operan en zonas grises legales, casinos, bienes raíces en áreas problemáticas y, según nuestras fuentes, posible tráfico de influencias. ¿Obtuviste evidencia de esta reunión? Sí, fotografías y grabaciones de audio. Están discutiendo la transferencia de fondos y mencionan específicamente la necesidad de acelerar ciertas transacciones antes de que, y cito textualmente, la situación se complique. Elena sonrió con satisfacción. Miguel, quiero que entregues toda esa evidencia a la licenciada Patricia Vega inmediatamente. Entendido, señora Morales. Pero hay algo más. Creo que su esposo sospecha que está siendo investigado. Ha comenzado a tomar medidas para cubrir sus rastros. ¿Qué tipo de medidas? Ha comenzado a cerrar algunas cuentas bancarias y ha hecho transferencias significativas a cuentas que no podemos rastrear. También ha estado reuniéndose con un abogado penalista. Elena procesó esta información. Ricardo estaba entrando en pánico, lo que significaba que sabía que estaba en problemas serios. Miguel, quiero que intensifiques la vigilancia. Necesito saber cada movimiento que hace hasta la audiencia de divorcio. Por supuesto, señora Morales. Pero tenga cuidado, un hombre acorralado puede ser impredecible. Esa noche Elena llegó a casa para encontrar a Ricardo en la cocina, preparando la cena. Era la primera vez en meses que lo veía cocinar, y el gesto le pareció desesperado. Elena, preparé tu platillo favorito, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que podríamos cenar juntos y hablar sobre nuestro futuro. Elena se sentó a la mesa, observando cómo Ricardo servía el chile en nogada que había preparado. ¿Sobre qué quieres hablar específicamente? Sobre nosotros. Sobre cómo podemos hacer que esta transición sea lo menos dolorosa posible para ambos. Elena tomó un bocado saboreando la ironía de la situación. Ricardo, ¿crees que después de 15 años de matrimonio, puedo simplemente hacer una transición como si fuera a cambiar de trabajo? Elena, sé que esto es difícil, pero ambos sabemos que no hemos sido felices durante mucho tiempo. Elena dejó su tenedor y miró directamente a los ojos de Ricardo. ¿Cuándo comenzaste a ser infeliz, Ricardo? ¿Hace 2 años? Coincidió casualmente con la llegada de Valeria al bufete. Ricardo casi se atragantó con su comida. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de honestidad, Ricardo. Algo que aparentemente ha estado ausente de nuestro matrimonio durante bastante tiempo. Ricardo se levantó abruptamente de la mesa. Elena, no sé qué has estado pensando, pero espero que no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. ¿Algo como qué, Ricardo? Como contratar investigadores privados o hacer acusaciones infundadas. Elena sonrió fríamente. Ricardo estaba confirmando sus sospechas de que sabía que estaba siendo investigado. Ricardo, lo único de lo que me arrepiento es de haber confiado en ti durante tanto tiempo. Ricardo se acercó a ella, y por primera vez en años, Elena pudo ver desesperación real en sus ojos. Elena, lo que sea que creas que sabes, podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia de parejas, podemos tomarnos unas vacaciones, ¿Podemos qué, Ricardo? ¿Podemos pretender que los últimos 2 años no ocurrieron? ¿Podemos fingir que Valeria no existe? Ricardo se quedó en silencio, confirmando lo que Elena ya sabía. Voy a dormir en la habitación de huéspedes, dijo Elena, levantándose de la mesa. Creo que es mejor que mantengamos nuestras distancias hasta que se resuelva la situación legal. Elena, espera. No, Ricardo. El tiempo de hablar ya pasó. Ahora es tiempo de enfrentar las consecuencias. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. Finalmente, las cartas estaban sobre la mesa y ella tenía la mano ganadora. Al día siguiente,
Elena recibió una llamada inesperada de Sofía. Elena, necesito verte urgentemente. Hay algo que necesitas saber antes de la audiencia. Se encontraron en el mismo restaurante donde Sofía había revelado inicialmente la infidelidad de Ricardo. Pero esta vez, la expresión de Sofía era aún más seria. Elena, he estado investigando por mi cuenta, utilizando mis contactos en el periodismo. Lo que encontré podría cambiar todo. ¿Qué es Sofía? Ricardo y Valeria no son los únicos involucrados en este esquema. Mi fuente en la Procuraduría me informó que hay una investigación en curso sobre una red de lavado de dinero que involucra a varios bufetes de abogados de alto perfil. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Estás diciendo que Ricardo es parte de algo más grande? Exactamente. Y según mis fuentes, están a punto de hacer arrestos. La investigación ha estado en curso durante casi un año. Elena se recostó en su silla. ¿Qué significa esto para mí? Significa que probablemente serás llamada como testigo en un caso federal, pero también significa que tu divorcio podría ser la menor de las preocupaciones de Ricardo. Elena procesó esta información. La situación era mucho más seria de lo que había imaginado inicialmente. Sofía, ¿qué tan confiable es tu fuente? Muy confiable. Elena, hay algo más. La investigación no se centra solo en el lavado de dinero. También están investigando vínculos con el narcotráfico. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Narcotráfico? ¿Ricardo está involucrado con narcotraficantes? Eso es lo que están investigando. Aparentemente, algunos de los clientes de su bufete tienen conexiones con organizaciones criminales. Elena se cubrió el rostro con las manos. La situación había escalado más allá de sus peores pesadillas. Sofía, ¿qué debo hacer? Primero, necesitas informar a tu abogada inmediatamente. Segundo, necesitas considerar tu seguridad personal. Si Ricardo está involucrado con gente peligrosa, Elena no necesitaba que Sofía terminara la frase. Su vida podría estar en peligro. Esa tarde Elena tuvo una reunión de emergencia con Patricia Vega. Cuando Patricia escuchó la información de Sofía, su expresión se volvió grave. Elena, esto cambia todo. Necesitamos acelerar el proceso de divorcio y asegurar que usted esté completamente protegida legal y físicamente. ¿Qué recomiendas? Primero, vamos a contactar a las autoridades federales para informarles sobre la evidencia que hemos recopilado. Segundo, recomiendo que considere mudarse temporalmente a un lugar seguro. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Mudarse? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sepamos exactamente qué tan profundo está metido Ricardo en esto. Elena, si hay conexiones con el narcotráfico, su vida podría estar en peligro real. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta, ahora se sentía hostil y peligrosa. Patricia, quiero proceder con la audiencia de divorcio como estaba planeado, pero también quiero que coordines con las autoridades federales. ¿Estás segura? Podríamos posponer la audiencia hasta que... No, Elena interrumpió. He llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Ricardo va a enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar cuán profundas sean. Patricia asintió. Muy bien, pero insisto en que tome medidas de seguridad adicionales. Esa noche, Elena regresó a casa para encontrar a Ricardo esperándola en la sala. Su apariencia era deplorable. Parecía no haber dormido en días. Elena, necesitamos hablar seriamente. ¿Sobre qué, Ricardo? Sobre el futuro. Sobre lo que es mejor para ambos. Elena se sentó frente a él, manteniendo una distancia segura. Habla. Elena, creo que deberías considerar retirar la demanda de divorcio. Elena no pudo evitar reírse. ¿Retirar la demanda? ¿Después de todo lo que has hecho? Elena, hay cosas que no entiendes. Hay situaciones complejas en mi trabajo que... ¿Situaciones complejas? ¿Es así como llamas al lavado de dinero ahora? Ricardo se quedó helado. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que lo sé todo, Ricardo. Sé sobre las cuentas offshore. Sé sobre las transacciones irregulares. Sé sobre tus clientes especiales. Ricardo se levantó bruscamente. Elena, no sabes de lo que estás hablando. ¿No? Entonces explícame los 15 millones de pesos en transacciones que no puedes justificar. La cara de Ricardo se puso pálida.
Elena, por favor. Hay cosas que son más grandes que nosotros. Hay gente que... ¿Gente que qué, Ricardo? ¿Gente que podría lastimarnos si hablas? Ricardo se acercó a ella, y por primera vez en su matrimonio, Elena sintió miedo físico de su esposo. Elena, te estoy suplicando que no hagas esto. Retira la demanda, y podemos resolver esto de otra manera. ¿O qué, Ricardo? ¿Me vas a amenazar? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Hay gente involucrada en esto que no juega según las reglas normales. Elena se levantó, manteniéndose firme a pesar del miedo. Ricardo, el único que ha estado jugando sucio eres tú, y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Elena, por favor. No, Ricardo. Ya tomé mi decisión. Nos vemos en la audiencia. Elena subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Su corazón latía aceleradamente, pero su resolución era firme. No importaba cuán peligroso fuera el camino que había elegido. No se echaría atrás. Esa noche, Elena empacó una maleta y se fue a un hotel en Polanco. No era seguro quedarse en la casa con Ricardo, especialmente ahora que sabía que podría estar involucrado con criminales. Desde su habitación de hotel, Elena llamó a Patricia Vega. Patricia, necesito que coordines con las autoridades federales para mañana. Quiero entregarles toda la evidencia que tenemos. Elena, ¿estás segura de que está lista para esto? Más que lista. Es hora de que se haga justicia. Al día siguiente, Elena se reunió con agentes federales en las oficinas de la Procuraduría. Entregó toda la evidencia que había recopilado, incluyendo el informe de Miguel Santos y la documentación financiera que había descubierto Patricia. Señora Morales, le dijo el agente a cargo, esta información es extremadamente valiosa para nuestra investigación, pero necesito advertirle que una vez que procedamos, su seguridad podría estar en riesgo. Entiendo, respondió Elena, pero no puedo vivir sabiendo que mi esposo está involucrado en actividades criminales sin hacer nada al respecto. Muy bien, procederemos con las órdenes de arresto después de su audiencia de divorcio. Esto nos dará tiempo para coordinar todo adecuadamente. Elena salió de la reunión sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Los días siguientes pasaron en una neblina de preparación legal y ansiedad. Elena se quedó en el hotel, trabajando desde allí, y evitando cualquier contacto con Ricardo. Miguel Santos la mantuvo informada sobre las actividades de Ricardo, quien aparentemente estaba entrando en pánico, reuniéndose constantemente con abogados y haciendo múltiples llamadas telefónicas. Señora Morales, le reportó Miguel, su esposo y la señorita Herrera han estado reuniéndose frecuentemente. Parecen estar preparándose para algo. ¿Qué tipo de preparación? Transferencias de dinero aceleradas, destrucción de documentos y, según nuestras fuentes, han estado discutiendo la posibilidad de salir del país. Elena sintió una punzada de pánico. ¿Salir del país? ¿Cuándo? Posiblemente después de la audiencia de divorcio. Parece que están esperando a ver cómo resulta todo antes de tomar una decisión final. Elena inmediatamente llamó a Patricia Vega para informarle sobre esta nueva información. Patricia, necesitamos asegurar que las autoridades sepan que Ricardo podría intentar huir del país. Ya está en eso, Elena. Hemos coordinado con las autoridades para que esté preparado en caso de que Ricardo intente salir de México. La noche antes de la audiencia, Elena se quedó despierta, revisando todos los documentos y preparándose mentalmente para lo que sería el día más importante de su vida. No solo estaba luchando por su divorcio, estaba luchando por la justicia. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Elena? Era la voz de Valeria. ¿Qué quieres?, preguntó Elena fríamente. Necesito hablar contigo. Es importante. No tengo nada que hablar contigo. Elena, por favor. Hay cosas que necesitas saber antes de mañana. Cosas que podrían cambiar tu perspectiva sobre todo esto. Elena dudó por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes encontrarte conmigo en el café de la esquina de tu hotel en 1 hora? Elena se preguntó si era una trampa, pero su curiosidad era más fuerte que su cautela. Está bien, pero si esto es algún tipo de truco, no lo es, te lo prometo. 1 hora después,
Elena se encontraba en el café del hotel esperando a Valeria. Cuando la mujer que había destruido su matrimonio entró al café, Elena sintió una mezcla de rabia y curiosidad. Valeria se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a Elena, evitando el contacto visual. «Elena, gracias por venir. Tienes 5 minutos», respondió Elena fríamente. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que las cosas no son como parecen». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mi relación con Ricardo no comenzó como una aventura amorosa. Fue complicada desde el principio». Elena frunció el ceño. «Explícate». «Elena, yo no elegí trabajar en el bufete de Ricardo. Fui colocada ahí por mi tío, el socio de Ricardo. Él me dijo que era para ayudar con ciertos arreglos financieros». «¿Qué tipo de arreglos?» «Transferencias de dinero, documentación de transacciones, cosas que parecían normales al principio. Pero gradualmente me di cuenta de que estaba involucrada en algo ilegal». Elena estudió la expresión de Valeria. «¿Y qué hay de tu relación con Ricardo?» «Eso fue una complicación. Ricardo comenzó a presionarme para que fuera más que su asistente. Cuando me resistí, él me amenazó con exposar mi participación en las transacciones ilegales». Elena sintió que se le revolvía el estómago. «¿Estás diciendo que Ricardo te chantajeó?» «En esencia sí. Elena, yo no quería lastimarte, pero estaba atrapada». «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque las cosas se han salido de control. Ricardo está planeando huir del país y quiere que vaya con él. Pero también sé que las autoridades están investigando, y tengo miedo de lo que podría pasar». Elena procesó esta información. «Valeria, ¿estás dispuesta a testificar sobre esto?» «Sí, pero necesito protección. La gente con la que Ricardo está involucrado es peligrosa». Elena se levantó de la mesa. «Valeria, mañana en la audiencia todo va a salir a la luz. Si realmente quieres ayudar, contacta a la licenciada Patricia Vega». «Elena, hay una cosa más. Ricardo sabe que lo estás investigando. Y está furioso. Ten cuidado». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que el hombre con el que estuviste casada durante 15 años ya no existe. El Ricardo que conoces ahora es desesperado y peligroso». Elena regresó a su habitación de hotel con la mente llena de nueva información. La situación era aún más compleja de lo que había imaginado, pero su determinación no había disminuido. Llamó a Patricia Vega para informarle sobre su encuentro con Valeria. «Elena, esto podría ser extremadamente útil para nuestro caso. Si Valeria está dispuesta a testificar, tenemos evidencia de primera mano sobre las actividades ilegales de Ricardo». «¿Qué significa esto para mañana?» «Significa que tenemos una oportunidad no solo de ganar el divorcio, sino de exponer completamente a Ricardo». «Pero Elena, la advertencia de Valeria sobre la peligrosidad de Ricardo debe tomarse seriamente». «Entiendo. Patricia, sin importar lo que pase mañana, quiero que procedas con toda la evidencia». «Lo haré. Elena, quiero que sepas que admiro tu valentía. No muchas personas tendrían el coraje de hacer lo que estás haciendo». Elena se durmió esa noche sabiendo que el día siguiente cambiaría su vida para siempre. Había comenzado este viaje buscando justicia por la traición de su esposo, pero ahora se había convertido en algo mucho más grande. El día de la audiencia había llegado, y Elena estaba lista para enfrentar las consecuencias, sin importar cuán devastadoras fueran. El juzgado familiar del Distrito Federal lucía imponente bajo el cielo nublado de la Ciudad de México aquel lunes por la mañana. Elena llegó acompañada de Patricia Vega a las 8:30 am, una hora antes de la audiencia programada. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo y autoridad, el cabello recogido en un moño elegante y un maquillaje discreto que no podía ocultar la determinación férrea en sus ojos. «Elena», le dijo Patricia mientras subían las escaleras del juzgado, «recuerda que hoy no solo estamos peleando un divorcio, estamos exponiendo una red criminal. Mantén la calma sin importar lo que diga o haga Ricardo». Elena asintió, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «Patricia, ¿han llegado los agentes federales?» «Sí, están coordinando con el personal del juzgado. En el momento en que termine la audiencia, procederán con las órdenes de arresto».
Al entrar al edificio, Elena inmediatamente notó la presencia de varios hombres vestidos de traje que no parecían abogados o personal del juzgado. Sus miradas se encontraron brevemente con uno de ellos, quien le hizo un sutil asentimiento con la cabeza. «Señora Morales». La voz familiar de Miguel Santos la hizo voltearse. El investigador privado se acercó con una expresión seria. «Tengo información de último minuto que podría ser crucial». «¿Qué es, Miguel?» «Ricardo llegó hace 10 minutos, pero no vino solo. Está acompañado por 3 hombres que no son abogados. Mis contactos los identifican como seguridad privada, del tipo que normalmente contratan personas con actividades cuestionables». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que está planeando algo?» «No lo sé, pero he notificado a las autoridades. Están tomando precauciones adicionales». Patricia tomó el brazo de Elena. «Vamos, es hora de entrar a la sala». La sala 3 del juzgado familiar era un espacio formal con paneles de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar la luz matutina. Elena tomó su lugar en la mesa del demandante, con Patricia a su lado. Al voltearse, vio a Ricardo por primera vez en una semana. El cambio en su apariencia fue impactante. El hombre que una vez había sido el epítome del éxito profesional, ahora parecía demacrado y nervioso. Sus ojos, que antes brillaban con confianza, ahora tenían una mirada inquieta que no dejaba de moverse por la sala. Estaba acompañado por su abogado, el licenciado Martínez, un hombre mayor con reputación de manejar casos difíciles. «Buenos días, Elena», dijo Ricardo intentando sonar casual, pero Elena pudo detectar la tensión en su voz. Elena lo miró directamente a los ojos. «Ricardo». No había calidez en el intercambio, solo la formalidad fría de 2 extraños a punto de enfrentarse en una batalla legal. A las 9:30 am el juez Rodríguez entró a la sala. Era un hombre de mediana edad con una reputación de ser justo pero estricto, conocido por no tolerar irregularidades en su sala. «Buenos días», comenzó el juez, tomando su lugar en el estrado. «Estamos aquí para la audiencia de divorcio en el caso Morales versus Mendoza. Antes de proceder, debo informar a las partes que he recibido una solicitud especial de las autoridades federales para que cierta evidencia presentada hoy sea también considerada para fines de investigación criminal». Elena vio cómo Ricardo se tensaba visiblemente en su silla. El licenciado Martínez se inclinó hacia él para susurrarle algo al oído. «Procederemos con la presentación de evidencia por parte de la demandante», continuó el juez. «Licenciada Vega, puede comenzar». Patricia se levantó con una carpeta gruesa en las manos. «Su señoría, mi clienta está solicitando el divorcio por causal, específicamente por infidelidad y actividades financieras fraudulentas por parte del demandado». «Muy bien, presente su evidencia». Patricia se dirigió hacia el centro de la sala. «Su señoría, la evidencia que presentaremos hoy demostrará no solo la infidelidad del señor Mendoza, sino también su participación en actividades financieras ilegales que han puesto en riesgo el patrimonio familiar». Patricia comenzó mostrando las fotografías tomadas por Miguel Santos, las imágenes de Ricardo y Valeria en hoteles, restaurantes, y situaciones claramente íntimas fueron proyectadas en una pantalla para que todos las vieran. Elena observó la reacción de Ricardo. Su rostro se había puesto pálido, pero lo que más la impactó fue la expresión de rabia contenida en sus ojos cuando la miró. «Su señoría», continuó Patricia, «estas fotografías documentan una relación extramarital que ha durado aproximadamente 2 años, pero la infidelidad es solo la superficie del problema». Patricia procedió a presentar la evidencia financiera. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias y documentación de las cuentas offshore aparecieron en la pantalla. El señor Mendoza ha estado desviando fondos de su bufete y utilizando dinero de fideicomisos de clientes para financiar su estilo de vida alterno. Las cifras que verán a continuación representan más de 15 millones de pesos en transacciones irregulares. Elena escuchó un murmullo audible de shock proveniente del lado de Ricardo. El licenciado Martínez parecía estar viendo la evidencia por primera vez, lo que sugería que Ricardo no había sido completamente honesto, ni siquiera con su propio abogado. Además, Patricia continuó, «Hemos descubierto que el señor Mendoza
Ha estado involucrado en un esquema de lavado de dinero que involucra a clientes con conexiones a actividades criminales. «Objeción», gritó el licenciado Martínez poniéndose de pie bruscamente. «Esas son acusaciones sin fundamento que van más allá del alcance de un procedimiento de divorcio». El juez levantó la mano. «Licenciado Martínez, dado que las autoridades federales están involucradas en este caso, permitiré que se presente toda la evidencia relevante. Continúe, licenciada Vega». Patricia presentó entonces las grabaciones de audio obtenidas por Miguel Santos de las reuniones de Ricardo con Francisco Medina. «Su señoría, en estas grabaciones escucharán al señor Mendoza discutiendo transferencias de dinero y la necesidad de acelerar ciertas transacciones para evitar investigaciones. Cuando las grabaciones comenzaron a reproducirse, Elena pudo ver cómo Ricardo se desplomaba en su silla. Su voz, claramente reconocible, discutía detalles de transferencias de dinero y mencionaba específicamente la necesidad de limpiar ciertas transacciones. «Necesitamos mover el dinero de Medina antes de que alguien haga preguntas», se escuchaba la voz de Ricardo en la grabación. «Mi esposa está empezando a sospechar y no podemos permitir que esto se complique». Elena sintió una mezcla de satisfacción y dolor al escuchar a Ricardo hablar de ella como un obstáculo en sus actividades criminales. «Su señoría», dijo Patricia, «también tenemos evidencia de que estas actividades han sido coordinadas con la asistente del señor Mendoza, la señorita Valeria Herrera, quien no solo es su cómplice romántica, sino también su cómplice criminal». En ese momento, Patricia hizo una señal hacia la parte trasera de la sala. «Su señoría, tenemos un testigo que puede ofrecer testimonio directo sobre estas actividades». Las puertas de la sala se abrieron, y Valeria entró acompañada de 2 agentes federales. Su apariencia era dramáticamente diferente a la mujer segura que Elena había conocido. Parecía frágil, nerviosa y claramente aterrorizada. Ricardo se volvió para mirar a Valeria, y Elena pudo ver una expresión de traición absoluta en su rostro. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. «Su señoría», dijo Valeria con voz temblorosa, «estoy aquí para testificar sobre las actividades ilegales en las que fui obligada a participar en el bufete del señor Mendoza». El juez se dirigió a Valeria. «Señorita Herrera, ¿entiende que está bajo juramento y que cualquier declaración falsa podría resultar en cargos criminales?». «Sí, su señoría». «Proceda con su testimonio». Valeria respiró profundamente antes de comenzar. «Su señoría, fui colocada en el bufete del señor Mendoza por mi tío, el licenciado Herrera, para ayudar con lo que me dijeron eran transacciones financieras complejas pero legales. Continúe. Durante los primeros meses, mi trabajo consistía en documentar transferencias de dinero y mantener registros de cuentas bancarias múltiples. Gradualmente me di cuenta de que estas transacciones no eran normales. Elena observaba a Ricardo, quien parecía estar conteniendo la respiración. El señor Mendoza me explicó que algunos de sus clientes requerían discreción especial debido a la naturaleza de sus negocios. Cuando comencé a hacer preguntas, él me amenazó con implicarme en actividades ilegales si no cooperaba. «¿Qué tipo de amenazas?», preguntó Patricia. «Me dijo que si intentaba irme o hablar con alguien sobre lo que había visto, se aseguraría de que fuera arrestada como cómplice. También me dijo que tenía conexiones que podrían hacerme daño». «¿Y qué hay de la relación personal entre usted y el señor Mendoza?». Valeria bajó la cabeza. «Eso fue una extensión de la coerción. El señor Mendoza me hizo entender que si quería mantener mi libertad y mi seguridad, tenía que estar disponible para él en todos los aspectos». Elena sintió náuseas al escuchar cómo Ricardo había manipulado y chantajeado a Valeria. A pesar de que esta mujer había sido parte de la destrucción de su matrimonio, Elena podía ver que también había sido una víctima. «Su señoría», continuó Valeria, «tengo documentación completa de todas las transacciones en las que participé, incluyendo los nombres de los clientes involucrados y las cantidades de dinero que se lavaron a través del bufete». Valeria sacó una memoria USB de su bolsa. «Todo está aquí». El licenciado Martínez se levantó nuevamente. «Su señoría, mi cliente no ha tenido oportunidad de revisar esta evidencia y no podemos verificar su autenticidad. Licenciado,
respondió el juez. Dado que las autoridades federales ya han verificado esta evidencia como parte de su investigación en curso, la consideraré admisible. Patricia procedió entonces a presentar la evidencia más devastadora: los registros completos de las cuentas bancarias offshore de Ricardo y la documentación de cómo había utilizado dinero destinado a fideicomisos de clientes legítimos para financiar su estilo de vida. Su señoría, dijo Patricia, esta evidencia demuestra que el señor Mendoza no solo traicionó a su esposa, sino que también traicionó la confianza de sus clientes legítimos y violó múltiples leyes federales. Cuando Patricia terminó su presentación, la sala quedó en silencio. El peso de la evidencia era abrumador, y todos los presentes podían sentir la gravedad de la situación. El juez se dirigió al licenciado Martínez. ¿Desea su cliente hacer alguna declaración? Martínez consultó con Ricardo en susurros urgentes durante varios minutos. Elena pudo ver la desesperación en los gestos de Ricardo mientras hablaba con su abogado. Finalmente, Martínez se levantó. Su señoría, mi cliente se acoge a su derecho a permanecer en silencio respecto a las acusaciones criminales. Sin embargo, está dispuesto a proceder con el divorcio y acepta los términos propuestos por la demandante. Elena se sorprendió. Ricardo se estaba rindiendo sin luchar. Muy bien, dijo el juez. Antes de proceder con la sentencia de divorcio, debo informar a las partes que en base a la evidencia presentada hoy, las autoridades federales procederán con los arrestos correspondientes. En ese momento las puertas traseras de la sala se abrieron y varios agentes federales entraron. Elena reconoció al agente que había conocido días antes. Señor Ricardo Mendoza, dijo el agente principal, tiene una orden de arresto por lavado de dinero, fraude financiero y asociación delictuosa. Ricardo se levantó lentamente, como si estuviera en trance. Su mundo se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Tiene derecho a permanecer callado, continuó el agente mientras esposaba a Ricardo. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Elena observó cómo el hombre con quien había estado casada durante 15 años era arrestado. Sintió una mezcla compleja de emociones: alivio, tristeza y una extraña sensación de justicia. Pero antes de que los agentes pudieran escoltarlo fuera de la sala, Ricardo se volteó hacia Elena. «¡Elena!», gritó, su voz llena de desesperación y rabia. «Espero que sepas lo que has hecho. Hay gente que no va a olvidar esto». Los agentes se lo llevaron rápidamente, pero sus palabras resonaron en la sala como una amenaza siniestra. El juez procedió entonces con la sentencia de divorcio. En vista de la evidencia presentada, concedo el divorcio a favor de la señora Elena Morales. Todos los bienes matrimoniales, incluyendo la residencia familiar, serán adjudicados a la demandante. El señor Mendoza no tendrá derecho a ninguna participación en los activos de la empresa de la señora Morales. Elena sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado, pero el costo emocional había sido enorme. Después de que la audiencia terminara, Elena salió del juzgado acompañada de Patricia y varios agentes federales. La prensa ya había llegado alertada por la naturaleza sensacional del caso. «Señora Morales», gritó un reportero, «¿cómo se siente sabiendo que su esposo era un criminal?». Elena se detuvo por un momento, mirando directamente a las cámaras. «Me siento aliviada de que la verdad finalmente haya salido a la luz. Nadie está por encima de la ley». Mientras se dirigían hacia el automóvil que los esperaba, Patricia tomó el brazo de Elena. «Elena, hay algo más que necesitas saber. Las autoridades han arrestado también al licenciado Herrera y a varios otros individuos conectados con la red de lavado de dinero». «¿Qué significa eso?». «Significa que esta investigación es mucho más amplia de lo que inicialmente pensamos. Ricardo era solo una pieza en un esquema criminal más grande». Elena procesó esta información mientras subían al automóvil. «Patricia, ¿qué hay de mi seguridad?». Ricardo mencionó que hay gente que no va a olvidar esto. «Ya hemos coordinado con las autoridades para proporcionarle protección». «Elena, lo que hizo hoy fue increíblemente valiente, pero también peligroso». Mientras el automóvil se alejaba del juzgado, Elena miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar. Todo había cambiado. Su matrimonio había terminado,
Su esposo estaba en prisión, y su vida tal como la conocía había llegado a su fin. Pero por primera vez en años, Elena se sentía libre. La verdad había salido a la luz, y aunque el futuro era incierto, sabía que había hecho lo correcto. Esa tarde, Elena se reunió con Sofía en el hotel donde se había estado quedando. «Elena», dijo Sofía, abrazando a su amiga, «no puedo creer todo lo que pasó hoy. Has sido increíblemente valiente». «No me siento valiente, Sofía. Me siento exhausta». «Es comprensible. Has estado luchando esta batalla durante semanas». Elena se sentó en el sofá de su suite, finalmente permitiéndose procesar todo lo que había ocurrido. «Sofía, cuando me dijiste sobre Ricardo y Valeria en el hotel, nunca imaginé que llegaría a esto. Nadie podría haberlo imaginado». «Elena, ¿qué vas a hacer ahora?» Elena miró por la ventana hacia la ciudad nocturna. «Voy a reconstruir mi vida. Voy a expandir mi empresa. Voy a viajar. Voy a hacer todas las cosas que postpone durante 15 años porque estaba construyendo una vida con alguien que resultó ser un extraño. ¿Y la casa? La voy a vender. Tiene demasiados recuerdos. Y además, las autoridades recomiendan que me mude por seguridad». Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez en semanas. La batalla había terminado, y aunque había ganado, sabía que la verdadera prueba sería reconstruir su vida desde cero. Al día siguiente, los periódicos de toda la ciudad llevaban la historia en primera plana. «Arquitecta expone red de lavado de dinero dirigida por su esposo». La historia había capturado la imaginación del público, no solo por el escándalo, sino por el coraje de Elena para enfrentar la verdad sin importar las consecuencias. Elena recibió docenas de llamadas de periodistas, ofertas de trabajo y mensajes de apoyo de personas que admiraban su valentía. Pero también recibió llamadas amenazantes de números desconocidos, recordándole que las palabras de Ricardo no habían sido vanas. Patricia la visitó en el hotel con noticias adicionales. «Elena, las autoridades me informaron que han arrestado a más de 20 personas en conexión con la red de lavado de dinero. Su testimonio y evidencia fueron cruciales para desmantelar toda la operación. ¿Qué hay de Ricardo? Está en prisión sin derecho a fianza. Enfrentará múltiples cargos que podrían resultar en décadas de prisión». Elena asintió. «Patricia, quiero hacer algo con esto. Quiero que mi experiencia sirva para ayudar a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares. ¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear una fundación que ayude a mujeres a identificar las señales de abuso financiero y les proporcione recursos legales para protegerse». Patricia sonrió. «Elena, creo que esa es una idea extraordinaria». 3 días después de la audiencia, Elena recibió una visita inesperada. Valeria apareció en el lobby de su hotel, acompañada de un agente federal. «Elena», dijo Valeria, cuando se encontraron en el café del hotel, «quería agradecerte». «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Por darme el coraje para decir la verdad. Sé que soy la última persona de quien querrías escuchar esto, pero lo que hiciste me salvó». Elena estudió el rostro de Valeria. «¿Qué va a pasar contigo?» «Voy a testificar en el juicio criminal a cambio de inmunidad. Después de eso, voy a irme de la ciudad y empezar de nuevo». Elena sintió una compasión inesperada hacia la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio. «Valeria, espero que encuentres paz. Tú también, Elena. Y espero que sepas que nunca quise lastimarte. Estaba atrapada en una situación que se salió de control». Después de que Valeria se fue, Elena reflexionó sobre la complejidad de toda la situación. No había villanos simples o víctimas puras. Todos habían sido atrapados en una red de mentiras y manipulación que Ricardo había tejido. Esa noche, Elena tomó una decisión final. Llamó a Carmen, su asistente. «Carmen, quiero que programes una reunión con todo el personal de la empresa para mañana. Es hora de hablar sobre el futuro de Morales y Asociados». Al día siguiente, Elena se dirigió a su oficina por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. El edificio se sentía diferente, como si fuera un símbolo de una vida anterior. En la reunión con su personal, Elena fue completamente honesta sobre lo que había ocurrido. «Como todos saben», comenzó, «mi vida personal ha estado en los titulares durante la última semana.
Pero quiero que sepan que esto no afectará el futuro de nuestra empresa. De hecho, vamos a expandirnos. Carmen levantó la mano. Señora Morales, todos queremos que sepa que la apoyamos completamente. Lo que hizo requirió mucho coraje. Elena sintió una emoción inesperada. Gracias, Carmen. Eso significa mucho para mí. Elena procedió a anunciar sus planes para expandir la empresa, abrir una oficina en Guadalajara y establecer la fundación para ayudar a mujeres en situaciones de abuso financiero. Los próximos meses van a ser desafiantes, continuó Elena, pero estoy convencida de que podemos convertir esta experiencia en algo positivo. Después de la reunión, Elena se quedó sola en su oficina, mirando los planos del proyecto Torres del Sol que había estado revisando el día que Sofía le confirmó la infidelidad de Ricardo. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Morales?, preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Carlos Ramírez, del bufete Ramírez & Asociados. Represento a varios clientes que fueron afectados por las actividades de su ex esposo. Elena sintió una punzada de ansiedad. ¿En qué puedo ayudarle? Señora Morales, mis clientes están considerando demandar por daños y querían explorar la posibilidad de que usted los ayude a recuperar sus pérdidas. Licenciado, yo fui víctima de las acciones de Ricardo, no cómplice. Entendemos eso completamente. De hecho, estamos interesados en contratarla como perita en el caso, dada su conocimiento de las finanzas familiares y su acceso a documentación que podría ser crucial. Elena consideró la propuesta. Licenciado, tendré que consultar con mi abogada, pero en principio estaría dispuesta a ayudar a las víctimas de Ricardo. Esa noche, Elena cenó sola en su suite del hotel, reflexionando sobre la ironía de la situación. Había comenzado como víctima de las acciones de Ricardo, pero ahora se había convertido en un instrumento de justicia para otras víctimas. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Patricia. Elena, tengo noticias sobre Ricardo. ¿Qué es? Ha decidido declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Su abogado dice que quiere evitar un juicio prolongado. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Cuánto tiempo estará en prisión? Probablemente entre 15 y 20 años dependiendo de su cooperación con las autoridades. Elena cerró los ojos. El hombre con quien había construido una vida durante 15 años pasaría los próximos 15 a 20 años en prisión. Elena, hay algo más. Ricardo quiere hablar contigo. ¿Hablar conmigo? ¿Para qué? No lo sé. Su abogado dice que tiene algo importante que decirte antes de que sea sentenciado. Elena consideró la posibilidad. Parte de ella quería cerrar ese capítulo para siempre, pero otra parte sentía que necesitaba escuchar lo que Ricardo tenía que decir. Patricia, voy a pensarlo. Esa noche, Elena soñó con los primeros días de su matrimonio con Ricardo. Recordó su luna de miel en París, la compra de su primera casa, las cenas románticas y todas las promesas que se habían hecho el uno al otro. Al despertar, se dio cuenta de que estaba llorando por la muerte de los sueños que una vez habían compartido, pero también se dio cuenta de que estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida definitivamente. 2 semanas después de la audiencia de divorcio, Elena se encontraba en el Centro de Readaptación Social Norte, conocido como el Reclusorio Norte, esperando en una sala de visitas estéril y fría. Había decidido aceptar la solicitud de Ricardo de hablar con ella, no por él, sino por su propia necesidad de cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Patricia la acompañaba, sentada a su lado en una silla de plástico azul, revisando documentos legales mientras esperaban. Elena, recuerda que puedes terminar esta conversación en cualquier momento. No le debes nada a Ricardo. Lo sé, respondió Elena, ajustando nerviosamente su bolsa. Pero necesito escuchar lo que tiene que decir. Después de 15 años, creo que me debo a mí misma esta conversación final. Las puertas de metal se abrieron con un sonido metálico, y Ricardo entró acompañado de un guardia. El cambio en su apariencia durante las 2 semanas en prisión era dramático. Había perdido peso, su cabello estaba despeinado, y llevaba el uniforme naranja estándar de los prisioneros.
Pero lo que más impactó a Elena fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni manipulación, solo agotamiento y algo que parecía ser arrepentimiento. «Elena», dijo Ricardo cuando se sentó frente a ella, separados por una mesa de metal. «Gracias por venir». Elena lo miró directamente a los ojos. «Tienes 15 minutos, Ricardo. Después de eso, no quiero volver a verte nunca más». Ricardo asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Elena, sé que no hay nada que pueda decir que cambie lo que hice. Sé que no hay disculpa que pueda reparar el daño que causé. Entonces, ¿para qué me pediste que viniera?» Ricardo bajó la mirada hacia sus manos esposadas. «Porque hay cosas que necesitas saber para tu seguridad y porque necesitaba decirte que nunca fue mi intención que llegaras a estar en peligro». Elena frunció el ceño. «¿En peligro? ¿De qué estás hablando?» «Elena, la gente con la que estuve involucrado no son personas que olvidan fácilmente. Cuando expusiste todo en la audiencia, no solo me afectaste a mí, afectaste a una red de personas muy peligrosas». Elena sintió un escalofrío. «¿Me estás amenazando, Ricardo?» «No». Ricardo levantó la voz causando que el guardia se acercara. Bajó el tono inmediatamente. «No, Elena. Te estoy advirtiendo. Francisco Medina y las personas con las que trabaja han perdido millones de pesos por culpa de mi arresto. Y culpan tanto a ti como a mí». Patricia se inclinó hacia adelante. «Señor Mendoza, ¿está usted confesando que su exesposa está en peligro físico debido a sus actividades criminales?» «Sí», Ricardo respondió sin dudar. «Por eso cooperé completamente con las autoridades. Les di toda la información que tenía sobre las operaciones de Medina, esperando que pudieran arrestarlo antes de que pudiera hacer algo». Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. «¿Y lo arrestaron?» «No. Medina desapareció el día de la audiencia. Las autoridades creen que salió del país». Elena se recostó en su silla, procesando esta información. «Ricardo, ¿por qué me dices esto ahora?» «Porque a pesar de todo lo que hice, a pesar de cómo te traicioné, no quiero que te pase nada. Elena, tú no merecías estar involucrada en esto, pero me involucraste de todas maneras», respondió Elena con frialdad. «Pusiste mi vida en riesgo sin mi conocimiento o consentimiento». «Tienes razón». Ricardo bajó la cabeza. «Y esa es una de las cosas por las que nunca podré perdonarme». Elena estudió el rostro del hombre que una vez había amado. «Ricardo, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo decidiste convertirte en un criminal?» Ricardo permaneció en silencio por un momento antes de responder. «Comenzó hace 5 años, cuando el bufete estaba pasando por dificultades financieras. Un cliente me ofreció una comisión muy generosa por manejar ciertas transacciones de manera discreta. ¿Y simplemente accediste?» «Al principio pensé que era solo evasión fiscal menor. Muchos abogados hacen arreglos similares para clientes adinerados. Pero gradualmente, las solicitudes se volvieron más complejas, las cantidades más grandes, y cuando me di cuenta de en qué me había metido, ya era demasiado tarde para salir». Elena sintió una mezcla de desprecio y lástima. ¿Y Valeria? Valeria fue introducida en el bufete específicamente para ayudar con estas transacciones. Su tío Herrera ya estaba involucrado en el esquema. Ella realmente no tenía opción, pero desarrollaste una relación personal con ella. Ricardo cerró los ojos. «Elena, eso fue lo peor que hice. No solo te traicioné, sino que también aproveché la vulnerabilidad de Valeria. Ella tenía miedo de lo que podría pasar si no cooperaba y yo usé ese miedo para manipularla». Elena sintió náuseas. «Eres repugnante, Ricardo». «Sí, lo soy». Ricardo aceptó sin defensas. «Elena, sé que esto no significa nada viniendo de mí, pero quiero que sepas que los 15 años que pasamos juntos fueron reales para mí. Mi amor por ti fue real. Eso es lo que hace que mi traición sea tan imperdonable». Elena se levantó bruscamente. «No, Ricardo, no vas a hacer esto. No vas a convertir tu confesión en una declaración de amor. Destruiste nuestro matrimonio, pusiste mi vida en peligro y dañaste a incontables personas. No busques absolución de mí». Ricardo asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Tienes razón. Solo quería que supieras que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar».
Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia Ricardo una última vez. Ricardo, hay algo que quiero que sepas. La mujer que se casó contigo hace 15 años murió el día que descubrí tu traición. La mujer que soy ahora es más fuerte, más inteligente y definitivamente más sabia. Y esa mujer nunca habría tolerado tus mentiras. Elena, no. Elena lo interrumpió. Se acabó, Ricardo. Voy a vivir una vida extraordinaria. Voy a ayudar a otras mujeres a evitar lo que yo pasé y voy a ser feliz. Mientras tanto, tú vas a pasar los próximos 20 años pensando en las decisiones que te trajeron aquí. Elena salió de la sala de visitas sin mirar atrás. Patricia la siguió, y cuando llegaron al área de recepción, Elena se detuvo y respiró profundamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patricia. Libre, respondió Elena sin dudar. Por primera vez desde que comenzó todo esto, me siento completamente libre. Al salir del reclusorio, Elena fue recibida por 2 agentes federales que habían estado esperando afuera. Señora Morales, dijo el agente principal, necesitamos hablar con usted sobre las medidas de seguridad adicionales. Durante el viaje de regreso al centro de la ciudad, los agentes explicaron a Elena que habían identificado amenazas creíbles contra su seguridad y que recomendaban que se mudara temporalmente fuera de la Ciudad de México. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Elena. Hasta que podamos localizar y arrestar a Francisco Medina y sus asociados. Podría ser cuestión de semanas o meses. Elena consideró las opciones. Tengo un proyecto en Guadalajara que había estado posponiendo. ¿Sería seguro trasladar mis operaciones ahí temporalmente? Guadalajara sería mucho más seguro que quedarse aquí. Podemos coordinar con las autoridades locales para proporcionar protección adicional. Esa noche, Elena empacó sus pertenencias en el hotel, preparándose para lo que sería efectivamente un nuevo comienzo en una nueva ciudad. Carmen la ayudó a organizar la logística de trasladar las operaciones críticas de la empresa a Guadalajara. Señora Morales, dijo Carmen mientras empacaban documentos importantes, ¿está segura de que esto es lo correcto? Carmen, en las últimas semanas he aprendido que la seguridad y la paz mental son más valiosas que la comodidad. Si mudarme temporalmente me da ambas cosas, entonces es la decisión correcta. 2 días después, Elena se encontraba en un vuelo a Guadalajara, acompañada de un agente federal discreto y una maleta llena de planos para su nuevo proyecto. Un complejo residencial ecológico que había sido su sueño durante años, pero que nunca había tenido tiempo de desarrollar. Al aterrizar en Guadalajara, Elena sintió una sensación inesperada de esperanza. La ciudad, con su arquitectura colonial y su ambiente más relajado, se sentía como un lugar donde podría realmente comenzar de nuevo. Se instaló en un departamento temporal en el exclusivo barrio de Providencia, desde donde podía trabajar mientras establecía una oficina permanente. El primer día, mientras desempacaba, recibió una llamada de Sofía. Elena, vi las noticias sobre las amenazas. ¿Estás bien? Estoy bien, Sofía. Honestamente, este cambio de ambiente es exactamente lo que necesitaba. ¿Y cómo te sientes después de hablar con Ricardo? Elena caminó hacia la ventana de su nuevo departamento, observando las montañas que rodeaban la ciudad. Me siento en paz. Finalmente pude cerrar ese capítulo. ¿Te dijo algo importante? Me confirmó lo que ya sabíamos, que es un hombre débil que tomó decisiones terribles que afectaron a muchas personas. Pero también me di cuenta de algo importante. ¿Qué es? Que ya no siento dolor cuando pienso en él. Solo siento lástima. Y eso me dice que realmente he superado esta situación. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en el desarrollo de su nuevo proyecto. El complejo residencial ecológico se convertiría en su obra maestra, incorporando tecnologías sostenibles y diseños innovadores que reflejaban su nueva perspectiva sobre la vida. También comenzó a trabajar en el establecimiento de su fundación. Con la ayuda de abogados especializados en derechos de las mujeres, desarrolló un programa integral que incluía educación financiera, asesoría legal gratuita y apoyo emocional para mujeres que habían sido víctimas de abuso financiero. Un mes después de mudarse a Guadalajara, Elena recibió una llamada de Patricia con noticias importantes. Elena, arrestaron a Francisco Medina en Colombia.
Aparentemente había estado escondido ahí, pero las autoridades mexicanas trabajaron con Interpol para extraditarlo. Elena sintió un alivio inmediato. ¿Qué significa esto para mi seguridad? Significa que la amenaza principal ha sido neutralizada. Los otros asociados están siendo arrestados uno por uno. Las autoridades creen que es seguro para usted regresar a la Ciudad de México si así lo desea. Elena contempló la posibilidad por un momento. Patricia, creo que me quedaré en Guadalajara por ahora. Me gusta la vida que estoy construyendo aquí. Me alegra escuchar eso, Elena. Se escucha más feliz de lo que ha sonado en meses. Esa tarde, Elena tuvo una reunión con el arquitecto municipal de Guadalajara para discutir su proyecto. Durante la reunión, conoció a Dr. Alejandro Ramírez, un ingeniero ambiental que trabajaba como consultor para la ciudad en proyectos sostenibles. Señora Morales, le dijo Alejandro después de revisar los planos, este proyecto es exactamente el tipo de desarrollo que Guadalajara necesita. ¿Estaría interesada en colaborar con nuestro Departamento de Desarrollo Sostenible? Elena se sintió intrigada. ¿Qué tipo de colaboración tiene en mente? Estamos desarrollando un programa piloto para proyectos residenciales ecológicos. Su experiencia y visión serían invaluables. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó estrechamente con Alejandro en el desarrollo del programa piloto. Descubrió que compartían no solo una pasión por la arquitectura sostenible, sino también valores similares sobre la responsabilidad social y la importancia de construir comunidades más fuertes. Elena, le dijo Alejandro durante una de sus reuniones de trabajo, espero que no sea inapropiado decir esto, pero admiro enormemente lo que hizo en Ciudad de México. Requirió mucho coraje exponer esa red criminal. Elena sonrió. Gracias, Alejandro. No fue fácil, pero fue lo correcto. ¿Cómo encontró la fuerza para hacerlo? Elena reflexionó sobre la pregunta. Creo que me di cuenta de que tenía dos opciones: ser víctima de las acciones de Ricardo o tomar control de mi propia vida. Elegí tomar control. 3 meses después de mudarse a Guadalajara, Elena oficialmente abrió su nueva oficina y la sede de su fundación, Mujeres Fuertes, Futuros Brillantes. La ceremonia de inauguración fue cubierta por medios locales y nacionales, y Elena se encontró nuevamente en el centro de atención, pero esta vez por razones completamente positivas. Durante la ceremonia, Elena dio un discurso que sería citado en periódicos de todo el país. Cuando descubrí que mi esposo me había traicionado, dijo Elena frente a una audiencia de más de 200 personas, tuve una opción. Podía permitir que esa traición me definiera y me convirtiera en víctima permanente, o podía usar esa experiencia para hacerme más fuerte y ayudar a otras mujeres. Elegí la segunda opción, y espero que cada mujer que se encuentra en una situación similar sepa que tiene la misma elección. Tenemos el poder de tomar control de nuestras vidas, sin importar cuán devastadoras parezcan las circunstancias. La audiencia se puso de pie para aplaudir, y Elena sintió una satisfacción profunda al saber que su dolor había sido transformado en propósito. Después de la ceremonia, Alejandro se acercó a ella. Elena, ese fue un discurso inspirador. ¿Te gustaría cenar conmigo para celebrar? Elena lo miró por un momento, considerando la invitación. Durante los últimos meses había desarrollado sentimientos hacia Alejandro, pero había estado cautelosa sobre la idea de comenzar una nueva relación tan pronto después de su divorcio. Me gustaría mucho, respondió finalmente. Durante la cena en un restaurante con vista a la ciudad, Elena y Alejandro hablaron sobre sus esperanzas para el futuro, sus proyectos profesionales y, gradualmente, sobre sus vidas personales. Elena, dijo Alejandro mientras compartían el postre, sé que probablemente es demasiado pronto para decir esto, pero quiero que sepas que estas últimas semanas trabajando contigo han sido las más felices que he tenido en mucho tiempo. Elena sintió una calidez familiar, pero diferente a lo que había sentido con Ricardo. Esta sensación era más tranquila, más segura, basada en respeto mutuo y valores compartidos en lugar de pasión impulsiva. Alejandro, yo también he sido muy feliz, pero necesito ser honesta contigo sobre algo. ¿Qué es? Todavía estoy aprendiendo quién soy fuera de mi matrimonio anterior. Durante 15 años definí gran parte de mi identidad en relación a otra persona. Ahora estoy descubriendo quién es Elena Morales como individuo. Alejandro asintió con comprensión.
Elena, no tengo prisa. Si hay algo que he aprendido en mis 42 años, es que las mejores cosas en la vida vale la pena esperarlas. 6 meses después, Elena recibió una llamada de Patricia con noticias sobre el juicio criminal de Ricardo. Elena, Ricardo fue sentenciado esta mañana. 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Elena sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. ¿Dijo algo durante la sentencia? Sí. Pidió perdón a todas las personas que había dañado, específicamente mencionándote a ti. Dijo que espera que puedas encontrar felicidad en tu nueva vida. Elena procesó esta información mientras observaba el atardecer desde su oficina en Guadalajara. Patricia, espero que use su tiempo en prisión para reflexionar realmente sobre las decisiones que tomó. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Me siento completa, como si hubiera cerrado un libro y estuviera lista para escribir uno nuevo. Esa noche, Elena cenó con Alejandro en el departamento que ahora compartían ocasionalmente. Su relación había progresado lentamente, construida sobre una base sólida de amistad, respeto mutuo y objetivos compartidos. Elena, dijo Alejandro mientras preparaban la cena juntos, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué es? ¿Te gustaría que diseñáramos una casa juntos? No necesariamente para vivir inmediatamente, sino como un proyecto conjunto. Algo que combine tu experiencia arquitectónica con mis conocimientos de sistemas sostenibles. Elena sonrió. La idea de diseñar algo nuevo, algo que fuera completamente suyo y no contaminado por recuerdos del pasado, le parecía perfecta. Me encantaría, respondió. 1 año después del día que Sofía le había confirmado la infidelidad de Ricardo, Elena se encontraba en el sitio de construcción de su nuevo complejo residencial ecológico. El proyecto había sido un éxito rotundo, con todas las unidades vendidas antes de completarse la construcción. Su fundación había ayudado a más de 500 mujeres en su primer año, proporcionando educación financiera, asesoría legal y apoyo emocional. Elena había descubierto que ayudar a otras mujeres a superar traiciones similares había sido una parte crucial de su propia sanación. Mientras revisaba los planos finales de construcción, recibió una llamada de Sofía. Elena, ¿has visto las noticias hoy? No. He estado en el sitio de construcción toda la mañana. ¿Qué pasó? Valeria Herrera fue liberada del programa de protección de testigos. Aparentemente, ha estado trabajando con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a víctimas de tráfico humano. Elena sintió una satisfacción inesperada al escuchar esto. Me alegra saber que ella también pudo convertir su experiencia en algo positivo. ¿Alguna vez pensaste que las cosas terminarían así? Elena miró hacia el horizonte, donde las montañas enmarcaban la ciudad que se había convertido en su hogar. Sofía, hace 1 año pensé que mi vida había terminado. Nunca imaginé que podría ser más feliz y más realizada de lo que jamás fui en mi matrimonio. ¿Y Alejandro? Elena sonrió. Alejandro es diferente. Es una pareja, no alguien que trata de controlarme o definirme. Construimos algo juntos en lugar de que uno de nosotros se sacrifique por el otro. Esa noche, Elena y Alejandro asistieron a la gala anual de la Cámara de Arquitectos de Guadalajara, donde Elena recibiría un premio por su contribución al desarrollo urbano sostenible. Durante su discurso de aceptación, Elena reflexionó sobre el viaje que la había llevado a ese momento. Hace 2 años, comenzó, mi vida cambió de manera que nunca habría imaginado. Descubrí que la persona en quien más confiaba me había traicionado de las maneras más profundas posibles. Pero también descubrí algo más importante. Descubrí mi propia fuerza. Descubrí que tenía el poder de tomar control de mi vida, de exigir justicia y de usar mi experiencia para ayudar a otros. Este premio no es solo mío. Pertenece a todas las mujeres que han encontrado el coraje de enfrentar verdades difíciles, de luchar por la justicia y de reconstruir sus vidas más fuertes que antes. La audiencia se puso de pie en ovación, y Elena sintió una gratitud profunda por el camino que había recorrido. Después de la gala, Elena y Alejandro caminaron por el centro histórico de Guadalajara, disfrutando de la arquitectura colonial iluminada bajo las estrellas. Elena, dijo Alejandro deteniéndose frente a la catedral,
Hay algo que he estado queriendo decirte. Elena lo miró notando nerviosismo en su expresión. ¿Qué es? Alejandro se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. Elena Morales, has transformado mi vida de maneras que nunca pensé posibles. Eres la mujer más fuerte, más inteligente y más compasiva que he conocido. ¿Te casarías conmigo? Elena miró el anillo, sintiendo una mezcla de emociones. Esta propuesta era completamente diferente a la primera que había recibido 15 años antes. Esta estaba basada en conocimiento mutuo, respeto y una comprensión profunda de quién era ella como individuo. Alejandro, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Sí, pero con una condición. ¿Cuál es? Que nunca perdamos de vista quiénes somos como individuos. Quiero que construyamos algo hermoso juntos, pero no quiero que ninguno de nosotros se pierda en el proceso. Alejandro se levantó y la besó. Elena, esa es exactamente la razón por la que te amo. 2 años después del día que había comenzado como una mañana gris normal en su antigua oficina, Elena se casó con Alejandro en una ceremonia íntima en los jardines de su nueva casa que habían diseñado juntos. La casa era una obra maestra de arquitectura sostenible, con amplios espacios abiertos, jardines verticales y sistemas de energía renovable. Sofía fue su madrina de bodas, y durante su brindis, resumió perfectamente el viaje de Elena. «Elena», dijo Sofía frente a los 50 invitados, «cuando te conocí en la universidad hace 20 años, admiré tu talento y tu ambición. Pero en los últimos 2 años he admirado algo mucho más importante, tu coraje. Tu decisión de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, no solo cambió tu vida, cambió las vidas de cientos de mujeres que han sido ayudadas por tu fundación, cambió las vidas de las víctimas de la red criminal que ayudaste a exponer, y cambió mi propia perspectiva sobre lo que significa ser fuerte. Elena y Alejandro, que su matrimonio sea todo lo que el anterior de Elena no fue, honesto, equitativo, y basado en el respeto mutuo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido, Elena y Alejandro se sentaron en el jardín de su nueva casa, observando las estrellas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro. «Estoy pensando en cómo las peores experiencias de nuestra vida pueden convertirse en las más transformadoras», respondió Elena. «Si Ricardo nunca me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría creado la fundación, nunca me habría mudado a Guadalajara y nunca te habría conocido. ¿Te arrepientes de algo?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento del dolor que causó toda la situación, especialmente a las víctimas inocentes de los crímenes de Ricardo. Pero no me arrepiento del camino que tomé para manejar la situación». «¿Y nosotros? ¿Cómo te sientes sobre nosotros?». Elena tomó la mano de Alejandro. «Me siento esperanzada. Por primera vez en mi vida adulta, estoy en una relación donde soy completamente yo misma, donde mis logros son celebrados en lugar de minimizados, donde mis opiniones son valoradas y donde soy vista como una igual». 6 meses después de su boda, Elena recibió una carta inesperada. Era de Ricardo, escribiendo desde la prisión. «Elena», había escrito, «sé que no tengo derecho a contactarte, y entenderé si no respondes a esta carta. Pero quería que supieras que he estado siguiendo tus logros a través de los medios de comunicación. Tu fundación, tu nuevo proyecto residencial, tu matrimonio, todo indica que has construido la vida extraordinaria que siempre mereciste. Me da paz saber que mi traición no te destruyó, sino que te hizo más fuerte. He estado en terapia durante los últimos 2 años, tratando de entender cómo pude tomar las decisiones que tomé. Sé que nunca podré reparar el daño que causé, pero espero poder usar el resto de mi tiempo en prisión para convertirme en una mejor persona. No espero perdón, porque sé que no lo merezco. Solo espero que sepas que una parte pequeña de mí, la parte que una vez te amó verdaderamente, está orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Elena leyó la carta 2 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. No respondería, pero tampoco la tiraría. Era parte de su historia,
y había aprendido que negar el pasado no era la manera de seguir adelante. En lugar de eso, escribió en su diario esa noche: «Hoy recibí una carta de Ricardo. Me recordó cuán lejos he llegado desde aquel día gris en octubre cuando Sofía me confirmó mis peores sospechas. En ese momento, pensé que mi mundo se había acabado. No sabía que en realidad estaba comenzando. He aprendido que la traición, aunque devastadora, puede ser también liberadora. Puede forzarnos a examinar nuestras vidas, a cuestionar nuestras suposiciones y a descubrir reservas de fuerza que nunca supimos que teníamos. He aprendido que la justicia no siempre es venganza. A veces, la mejor venganza es vivir una vida extraordinaria. Pero más que nada, he aprendido que merecemos amor que nos eleve, no que nos disminuya. Merecemos parejas que celebren nuestros éxitos, no que se sientan amenazadas por ellos. Merecemos relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la admiración mutua. Ricardo me enseñó, aunque no intencionalmente, que tengo la fuerza para enfrentar cualquier verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Alejandro me está enseñando que merezco amor que me haga sentir más fuerte, no más pequeña. El video que cambió todo no fue el que mostré en la audiencia. El verdadero video que cambió mi vida fue el que Sofía tomó de Ricardo y Valeria en el hotel. Ese momento de evidencia indiscutible me dio el coraje para buscar más verdades, para exigir justicia y para reconstruir mi vida en mis propios términos. Hoy, 5 años después de mi primer matrimonio terminó, estoy más feliz, más fuerte y más realizada de lo que jamás pensé posible. He convertido mi dolor en propósito, mi experiencia en fortaleza y mi historia en inspiración para otras mujeres. Si hubiera una lección que quisiera compartir con cualquier mujer que esté pasando por una traición similar, sería esta: eres más fuerte de lo que crees, mereces más de lo que estás recibiendo y tienes el poder de tomar control de tu propia historia. No permitir que las acciones de otros definan quién eres. En lugar de eso, definir quién eres por cómo respondes a esas acciones. El día que Ricardo llegó con su amante al divorcio, pensó que me estaba humillando. No sabía que me estaba liberando. El video que presenté ese día en la audiencia no solo lo dejó de rodillas a él, me puso de pie a mí. Elena cerró su diario y miró por la ventana de su estudio hacia el jardín donde Alejandro estaba trabajando en sus plantas. En unas pocas horas, tendrían una reunión con las autoridades municipales sobre su próximo proyecto. Un centro comunitario que combinaría servicios de la fundación con espacios verdes públicos. Mañana, celebrarían el 2º aniversario de la fundación con una gala que había vendido todas las entradas, con los fondos recaudados destinados a expandir sus servicios a otras ciudades. La semana siguiente, viajarían a Europa para su luna de miel tardía, que habían pospuesto debido a sus compromisos profesionales. Elena sonrió, sintiéndose profundamente agradecida por el camino que la había llevado a este momento. Había aprendido que a veces, las peores traiciones pueden llevarnos a nuestros mejores destinos. Su teléfono sonó. Era Sofía. «Elena, ¿viste las noticias? Ricardo fue transferido a una prisión de mínima seguridad por buen comportamiento. Espero que use su tiempo sabiamente», respondió Elena sin rencor. «¿Cómo puedes ser tan tranquila al respecto?» Elena miró su anillo de bodas, diferente al primero en todos los aspectos. «Porque Ricardo ya no tiene poder sobre mi felicidad, Sofía. Ese poder me pertenece completamente a mí». Y por primera vez en su vida, Elena sabía con certeza absoluta que era verdad. Y así termina esta increíble historia de transformación y justicia. Elena demostró que incluso en los momentos más oscuros, tenemos el poder de tomar control de nuestro destino y convertir el dolor en propósito. Su valentía no solo la liberó a ella, sino que también ayudó a miles de mujeres a encontrar su propia fuerza. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Hay algo que habrías hecho diferente en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas y crear una comunidad donde podamos reflexionar juntos sobre estas historias de vida. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video. Esto nos ayuda muchísimo
a seguir creando contenido de calidad. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, siempre tienes el poder de escribir un nuevo capítulo en tu vida.